Hola, ¿qué tal? Gracias por verme nuevamente en este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución. Si bien es cierto, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Son derechos interrelacionados e interdependientes e indivisibles, el cual no vamos a hablar de eso el día de hoy, sino que vamos a hablar que, si bien es cierto, esos derechos se encuentran protegidos por la misma humanidad, estos derechos humanos no pueden ser garantizados si no se encuentran debidamente establecidos en una norma jurídica, en este caso en una norma suprema o en una norma constitucional. ¿Quién es el guardián de la Constitución? ¿Y para qué sirve una Constitución? En el primer momento en que un Estado se forma, un Estado complejo, compuesto por un territorio, una población y un gobierno regido y coercido por normas jurídicas, desde el primer momento en que éste se crea, se constituye, se establece las reglas de operación, no solamente de su gobierno, sino aquellos derechos y obligaciones de los ciudadanos. Es por eso es que estas naciones, estas entidades federativas, estos estados, tienden a tener una constitución que regula no solamente esos procesos garantistas de protección de los derechos humanos, sino aquellos procesos jurisdiccionales que van a encaminar la protección de los mismos. Pero hoy vamos a hablar sobre el guardián de la Constitución. ¿Quién salvaguarda la Constitución? En México tenemos una constitución publicada en 1917, la cual ha sufrido o ha vivido diferentes reformas. Esta polémica del guardián de la Constitución se deriva en los años 20 por dos padres de la ciencia jurídica, Hans Kelsen y Carl Schmitt. Tanto Hans Kelsen como Carl Schmitt discutían y debatían a través de ensayos para determinar quién debía garantizar la protección de la Constitución, porque al garantizar la protección de la Constitución se garantizan los derechos inherentes de las personas, ya que el Estado va a ser quien otorgue esa protección de esos derechos. Entonces Kelsen decía que el guardián de la Constitución, quien debía proteger a la Constitución, era un tribunal constitucional. Hay que entender que el sentido doctrinal de Hans Kelsen era meramente positivista, que quiere decir que se regía bajo lo que establecían las leyes. Podemos analizar a Hans Kelsen en su libro de La teoría pura del derecho, donde él hacía énfasis constante sobre el ser y el deber ser. Entonces, para él, el deber ser era la creación de una norma jurídica que garantizara y protegiera los derechos de los ciudadanos y que garantizara y protegiera los derechos de las personas que vivían ahí, tanto físicas como morales, tanto morales privadas o públicas. El mismo Estado debería de protegerse. Pero también teníamos que entender que este poder de constitucional debía ser protegido por, por un órgano que garantizara a los individuos que las normas jurídicas se cumplieran tal y como deberían de ser. Pero esta idea de la garantía constitucional, de la defensa constitucional, era debatible porque para Kelsen existía una identidad entre derecho y Estado como algo supuesto, algo jurídico. Pero hay que entender que la norma jurídica deviene de un proceso político. La constitución de una nación, de un Estado, deviene de un proceso político a través de la fuerza, de la paz, pero o una reforma de un Estado viene de un proceso político. Y aquí es donde decía Carl Schmitt
que no podía entenderse que el guardián de la Constitución sea meramente un tribunal constitucional, porque ¿quién crea los tribunales constitucionales sino la norma? Pero la norma jurídica es creada por personas, personas establecidas en un parlamento o en un congreso. Entonces, ¿quién debería de garantizar la guardia de la Constitución? Carl Schmitt decía de que el fundamento del poder público emanaba en su misma norma jurídica, porque ésta a través de un proceso político garantizaba a los ciudadanos, a los gobernados, para la defensa de sus propios derechos. Entonces, el Tribunal Constitucional quedaba superado porque un Tribunal Constitucional, para que funja como tal, debe de ser creado por una norma jurídica y debe de ser creado, bueno, o debe de ser propiciado por personas. Entonces, ese debate conllevó a establecer qué es primero, la norma o o los actos jurídicos. Vamos a entender que esta norma jurídica se crea a través de un proceso ya sea democrático o parlamentario, en la cual el ciudadano despoja esa garantía, esa potestad, esa voluntad se despoja de sí misma para otorgársela a alguien más, a un ente supremo, un ente supraordenador, un ente político. Y éste somete a sus gobernados a través de una norma coercitiva, que genera una coercividad para que se cumpla. Si en la Constitución, y yo me pregunto, si en la Constitución no se garantizaran los derechos humanos, ¿estos se aplicarían? Vemos muchos estados de otros países en los cuales muchos derechos humanos son sobrellevados o son salvaguardados de una forma, pero no tácitamente correcta. Como el caso del Estado mexicano. El Estado mexicano cumple y funge con los derechos constitucionales en papel, cuando en realidad vemos que es otra. ¿Quién salvaguarda la Constitución? ¿De dónde nace la norma? La norma no nace precisamente de un hecho jurídico. Una norma nace de un hecho social, nace de una realidad, de una historia, de una cultura. Entonces, ¿cómo es que esa norma suprema que va a regir el control gobernativo de un Estado puede ser controlado por un mero tribunal? Sin embargo, sin la existencia de un tribunal que sea constitucional, no se puede garantizar la norma. El debate sigue hasta hoy en día, porque si bien es cierto, un tribunal emana de un proceso político, gubernativo, también el proceso gubernativo y político emana de una norma jurídica, porque hay que entender que como seres humanos somos entes sociales y susceptibles de tal. Hasta hoy en día sigue las banderas de quien apoya la teoría positivista de Kelsen, del guardián de la Constitución debe ser un tribunal, y hay posturas doctrinales que defienden que el guardián de la Constitución debe ser la misma sociedad, la misma, el mismo efecto político por el cual surge este Estado. Ya queda a consideración de ti que tú analices y pienses la lectura. Los invito a leer la polémica de Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre el guardián de la Constitución. Me despido de ustedes. Mi nombre es Gustavo Hernández Cancino. Muchas gracias.